Hola de nuevo, pasamos a la segunda pregunta del examen que nos dice qué valor de tensión máxima no debemos de sobrepasar si calculásemos las hipótesis con la ecuación de cambio de condiciones buscar objetivo y por qué. Bien, pues para eso vamos a recurrir en primer lugar a que nosotros se nos dice en el examen que calculemos en base a los datos de un proyecto tipo de unión fenosa. Y si nos vamos a la tabla de unión fenosa, que la tenemos aquí, observamos que para el vano ideal de regulación de 90 metros, en la hipótesis de partida, que va a ser en zona A menos 5 grados más viento, yo tengo una tensión de 1457,6 decanewton, y aquí a la derecha nos vuelve a ratificar que esa tensión se convierte en la tensión máxima una vez calculadas todas las hipótesis. Esto normalmente siempre va a suceder así, tanto en zona A como en zona B o como en zona C, si la hipótesis de partida es la de sobrecarga de viento o de hielo, de viento en zona A y de hielo en zona B y C. Fijémonos que lo que yo quiero es lo siguiente. Voy a coger este dato de unión fenosa y voy a considerar que este dato me va a servir para mí para conseguir el coeficiente de seguridad que también me lo da unión fenosa. Siempre entre estos dos datos que nos da unión fenosa hay un pequeño redondeo. Pues vamos a considerar que este primer dato es el verdadero. ¿Y qué hago yo con ese dato? Me voy a la hoja de cálculo que tengo confeccionada, la CMC. Esta hoja de cálculo nos va a permitir los cálculos de la hipótesis de cálculo y tendido de una línea de media tensión. Y yo lo que tengo que hacer es, pues, dividir, si me fijo en la solución que os he pasado, la carga de rotura, 6.682,02 kg fuerza del conductor elegido, que es el LARL 180, entre la tensión máxima que me da unión fenosa para ese proyecto tipo y para el cantón de 90 metros en zona A. Sucede pues que hay que tener cuidado, porque unión fenosa nos la da en decanewton y nosotros vamos a calcular en kilogramos fuerza y no vamos a considerar que un kilogramo fuerza son 10 decanewton, sino que un kilogramo fuerza son pues 0,98 decanewton, 9,81 newton, que dividiéndolo entre 10, pues eso. Si nosotros cogemos el dato de unión fenosa de nuevo, que lo tenemos aquí, en zona 1457,6, o aquí a la derecha, 1457,6, y lo pasamos de decanewton a kilogramos fuerza, pongo 1457,6, eso que me da 1485,31 kilogramos fuerza. El conductor LARL, yo tengo aquí de dónde saca sus datos de carga de rotura, sobrecarga de viento y de hielo, pues eso lo tenemos en la pestaña conductores y fuerza. Y como este conductor LARL no está en la lista, yo lo he agregado aquí al final cogiendo los datos. ¿De dónde? Pues de la tabla de unión fenosa, de esta parte superior, los datos de sección, diámetro, peso unitario, módulo de elasticidad, coeficiente de dilatación, tensión máxima de rotura. Con estos datos nosotros los hemos metido en nuestra hoja de cálculo, pero cuidado, cada vez que tenemos decanewton lo pasamos a kilogramos fuerza. Entonces vamos a corroborar que esos datos están bien metidos. Mirar, diámetro 17,5, sección 181,6, pues diámetro 17,5 y sección, si yo lo miro aquí, veo que lo tengo. Diámetro 17,5, sección 181,6. Módulo de elasticidad en decanewton, si yo tengo 7500, pues ¿qué es lo que hago? Lo paso a kilogramos fuerza, pongo aquí 7500 y son 7645,26, que es este valor que yo tengo aquí. Aunque aquí no se vean decimales, es porque yo no le he dicho a Excel que me muestre los decimales, pero realmente si yo selecciono el dato, veo que he metido 7645 en la barra de fórmula aquí arriba, con 26. Después nos vamos a unión fenosa y cogemos el coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Lo que se estiraría, esto viene en grados centígrados a lo menos 1 por el cambio de temperatura. Yo me veo que en unión fenosa pone 18 por 10 elevado a menos 6 grados centígrados a la menos 1, coeficiente de dilatación, y ese es el mismo dato
que tengo yo metido aquí. 0,00018, pues es lo mismo que 18 por 10 elevado a menos 6, ¿vale? La carga de rotura, ¿de dónde saco yo estos 6.685? Porque me voy a unión fenosa y veo que la carga de rotura es 6.558, cuidado, decanewton. Todos los datos de unión fenosa son decanewton, todo lo que se refiere a fuerzas o esfuerzos. Estos 6.558, de nuevo, si yo los paso a kilogramos fuerza, son 6.685,015, que eso es lo mismo que yo tengo aquí. Si lo selecciono y lo miro aquí en la barra de fórmula, ¿lo veis? Y el último dato que me queda es el peso propio del conductor, que de nuevo en la tabla de unión fenosa el peso propio viene aquí, peso unitario 0,621 decanewton por cada metro de conductor. Y esto 0,621, si lo pasamos a kilogramos fuerza, pues 0,621 sería 0,633, que está aquí. Con meter estos datos, todos los demás de cálculo de esfuerzo, de viento, la fuerza total con viento o de hielo en zona B o en zona C, estamos en zona A, pero todos estos datos ya son cálculos automáticos en función de los anteriores y la formulita a aplicar según reglamento. En base a eso, volvemos de nuevo a nuestro planteamiento inicial. Hemos dicho que habíamos cogido para 90 metros una tensión máxima en menos 5 grados más viento, que se convierte en la tensión máxima de toda la hipótesis en zona A de 1457,6, y que yo me voy a la pestaña CMC, meto 1457,6 y que me sale 1485,83. Si divido la carga de rotura del conductor, que ya la tengo aquí pasada en kilogramos fuerza, porque mirar, aquí yo tengo un desplegable y yo elijo el conductor, y la elección de este conductor se está sacando de la pestaña conductores fuerzas de esta tabla, ¿eh? Entonces, la carga de rotura 6.685,06 o 0,15, ¿no?, es la misma que yo tengo en mi pestaña CMC de mi hoja de cálculo. Si yo divido la carga de rotura entre la tensión máxima, obtengo el coeficiente de seguridad. Y eso es lo primero que yo tengo que hacer en la pregunta B. Voy a dividir la carga de rotura, 6.682,02, que está pasada ya a kilogramos fuerza, entre la tensión máxima ya pasada a kilogramos fuerza, que según el proyecto de unión fenosa no se va a sobrepasar y que se alcanza en menos 5 grados más viento, de 1485,83. Y esto es lo que yo llamo este 4,49, este coeficiente de seguridad, es lo que posiblemente puede ser que unión fenosa lo haya redondeado a 4,5, como vemos aquí. Que para 90 metros me voy aquí a la derecha y el coeficiente de seguridad para esta tensión máxima, aquí está en decanewton, cuidado, es 4,5. Pues yo me voy a mi hoja de cálculo y no debo de escribir 4,5, voy a actuar con la máxima precisión posible. Mi carga de rotura entre mi tensión máxima no da 4,491767, pues esto es lo que yo escribo aquí, pero al ponerse con dos decimales parece que he escrito 4,5, ¿vale? Total, que este es mi coeficiente de seguridad. Este coeficiente de seguridad que no debo yo de sobrepasar, ¿por qué? Un coeficiente de seguridad, según el reglamento, para los cálculos de alta tensión debe de ser un mínimo de 3. Y de ahí hacia arriba puedes optar a lo que tú quieras. Nosotros vamos a escoger el 4,5 de unión fenosa, pero cuidado, escribimos 4,49 porque dividimos la carga de rotura entre la tensión máxima. ¿Qué ocurriría si esta tensión máxima la cojo yo como tensión adoptada para calcular el resto de hipótesis? Que este coeficiente de seguridad se convierte en el coeficiente de seguridad inicial. Pero ¿qué ocurriría si yo esta tensión máxima la sobrepaso y como tensión adoptada para jugar con las hipótesis de cambio de condiciones cojo una tensión más grande? Si esto sube, mi coeficiente de seguridad baja. Y yo no quiero que baje porque yo quiero calcular igual que lo hace unión fenosa. ¿Podría bajar? Sí. ¿Hasta dónde? Como mínimo hasta 3. No debería de bajar por debajo de 3.
porque el reglamento te dice que como mínimo tomes 3 para que en el cálculo de los apoyos no tengas que considerar el desequilibrio de tracciones, que eso complicaría mucho los cálculos mecánicos. Entonces, replanteándonos nuestra situación, cuando yo divido la carga de rotura entre la tensión máxima que me recomienda Unión Fenosa, me sale un coeficiente de seguridad de 4,49, que Unión Fenosa lo ha redondeado a 4,5. Esta tensión máxima es lo que yo llamo tensión límite. ¿Qué voy a hacer yo? Si adopto como punto de partida la tensión límite, mi coeficiente de seguridad es este, el inicial. Si yo pongo aquí como tensión adoptada para pasar de una hipótesis a otra una tensión mayor, es lo mismo que si rebajase estos coeficientes de seguridad. Y si yo cojo como tensión adoptada una tensión menor a esta, a la tensión límite, lo que haría es subir el coeficiente de seguridad. Bien, en todos los exámenes que vaya a hacer conmigo, como nosotros vamos a querer calcular igual que lo hace el proyecto tipo, siempre nuestra tensión adoptada vamos a poner aquí que es igual que la de arriba, que la tensión límite. La tensión límite es la que está en las tablas de Unión Fenosa, y esa tensión límite me ha servido a mí para establecer el coeficiente de seguridad. Es que tensión límite y coeficiente de seguridad están ligados, porque recuerda que la carga de rotura partida por tensión límite es el coeficiente de seguridad, y ese coeficiente de seguridad es inicial si mi tensión adoptada es la límite. En fin, espero que con esto haya quedado claro este apartado. En definitiva, cogemos la carga de rotura, la dividimos entre la tensión máxima que nos recomienda Unión Fenosa para seguir el mismo cálculo del proyecto tipo. Y eso me da el coeficiente de seguridad, que lo pongo aquí con todos los decimales. Lo siguiente que hago, cojo como tensión adoptada la misma tensión límite que me ha servido para calcular el coeficiente de seguridad, y a partir de ahí voy a jugar con la ecuación de cambio de condiciones y calcular el resto de las hipótesis, lo cual lo haremos en el siguiente apartado. Pero ya en este, pues hemos respondido a la primera pregunta, que mi coeficiente de seguridad inicial es el resultado de dividir la carga de rotura entre la tensión máxima adoptada que me recomienda Unión Fenosa. Unión Fenosa coge ese coeficiente y puede ser que lo esté redondeando ligeramente, y que si yo subo la tensión adoptada por encima de esta tensión máxima, lo que estoy haciendo es bajar este coeficiente de seguridad. Y si yo bajo la tensión adoptada por debajo de la tensión máxima, lo que yo hago es subir el coeficiente de seguridad. No debo de... la vamos a considerar igual para tomar el mismo coeficiente de seguridad que Unión Fenosa. ¿Podríamos subir la tensión? Si la subimos, rebajamos el coeficiente de seguridad, y cuidado que el reglamento nos establece el límite de 3. Es decir, no es que estemos obligados a calcular como lo hace Unión Fenosa, pero siempre es recomendable, porque si lo haces como lo hace un proyecto tipo, tienes ahí una buena guía. ¿Vale? Y esto es todo lo que quería decir por ahora. Dejamos este video tutorial y nos vemos en el siguiente. Un saludo.